Anatomía y Fisiología Animal, Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Este práctico corresponde a la unidad del sistema digestivo, en particular el tema de estómago de policavitarios, en donde vamos a tratar las cavidades que componen al estómago de policavitarios. Como objetivos para este práctico vamos a estudiar a las cavidades que lo componen, vamos a estudiar la separación que existe entre las cavidades y por último vamos a analizar su histología. Como mencionamos anteriormente, el estómago de los animales policavitarios se divide en 4 cavidades. Las 3 primeras se denominan rumen, retículo y omaso. Estas cavidades se caracterizan por estar revestidas por una mucosa aglandular de epitelio plano, estratificado y cornificado, que las protege de la abrasión provocada por los alimentos groseros que consumen. Los alimentos groseros se refiere a los forrajes, los pastos duros. La mucosa aglandular de estas 3 cavidades, del rumen, del retículo y del omaso, no posee la capacidad de secretar enzimas propias del animal, por lo que la acción fermentativa que ocurre en el retículo y en el rumen es debido a los microorganismos que dijimos anteriormente que se encuentran asociados con una relación simbiótica. La cavidad restante se denomina abomaso y posee la particularidad de ser la única que presenta mucosa glandular. La mucosa glandular se diferencia de la aglandular que mencionamos recién porque posee la capacidad de secretar enzimas propias del animal. Por esta razón decimos que el abomaso es análogo, es decir, que es similar en su constitución anatómica y en su función al estómago de los animales monocavitarios. En relación a la capacidad que ocupa cada una de las cavidades, vemos que el rumen representa el 80%, es decir, que es la cavidad más voluminosa, mientras que el retículo ocupa un 5%, el omaso un 8% y el abomaso un 7%. Siempre hablamos este porcentaje de capacidad que ocupa cada cavidad, hablamos de animales adultos, ¿sí? De un bovino adulto. Si avanzamos un poco más, vemos que las cavidades del estómago se relacionan entre sí por medio de orificios y con los otros órganos por medio de esfínteres. Fíjense que los esfínteres están escritos en verde y los orificios escritos en naranja. Un esfínter es un anillo muscular circular que permite el paso de una sustancia de un órgano a otro. El esfínter cardial o cardias se ubica a nivel de la división entre retículo y rumen y permite el paso del alimento ingerido hacia el retículo rumen desde el esófago. Y también permite el paso en sentido contrario cuando el alimento tiene que ser regurgitado para la rumia. El rumen se comunica con el retículo por medio del orificio rumino-reticular, cuyos márgenes quedan delimitados por el pliegue rumino-reticular que separa de manera incompleta al retículo del rumen, y ya lo vamos a ver en la próxima filmina para que lo entiendan con más detalle. Luego, el retículo se relaciona con el omaso por medio del orificio retículo-omasal. Dicho orificio actúa como filtro, permitiendo el pasaje del alimento más pequeño. Todo aquel alimento que pase por el orificio retículo-omasal ya no podrá volver ni al retículo ni al rumen. Por último, el omaso se relaciona con el abomaso por medio del orificio omaso-abomasal. El abomaso culmina con un esfínter denominado píloro que lo separa del intestino delgado. Entonces recuerden, cardias y píloro son esfínteres y el resto son orificios cuyo nombre se indica con las cavidades que va separando. Entonces, el rumen y el retículo se separan por el orificio rumino-reticular.
el retículo del omaso por el orificio retículo omasal, el omaso del abomaso por el orificio omaso-abomasal. Les pusimos de vuelta el porcentaje que ocupa cada cavidad en relación al estómago total y también les pusimos algunos sinónimos que presentan cada una de los nombres de las cavidades. Por ejemplo, el rumen también se denomina panza o herbario, el retículo también se denomina redecillo o bonete, el omaso también se denomina libro o librillo y el abomaso cuajar o estómago verdadero. Dijimos recién que el retículo y el rumen se separaban entre sí por el orificio rumino-reticular. Volvemos a reforzar el concepto entonces de orificio rumino-reticular y vemos que está delimitado por el pliegue rumino-reticular que posee una porción dorsal, o sea, una porción que está más cerca de la columna vertebral, y una porción ventral que está más cerca del vientre del animal. Fíjense que ambos están señalados con flechas en la imagen. Observen que la separación entre el retículo y el rumen es incompleta, ese orificio rumino-reticular es muy grande, razón por la cual en mucha bibliografía se toma a las cavidades de retículo-rumen como una sola cavidad funcional retículo-rumen. De hecho, van a ver después en el teórico que sus funciones están muy relacionadas. Avanzamos un poquito más y vemos cómo lucen internamente las 4 cavidades del estómago de los policavitarios. A simple vista podemos contemplar que todas las cavidades tienen formas y tamaños distintos y que el aspecto de sus mucosas, es decir, la capa histológica que reviste a la luz de la cavidad, o sea, la capa más interna, presenta en cada cavidad un aspecto particular. Dichas características son las que van a posibilitar el desempeño de funciones específicas en cada cavidad. Repasando nuevamente, vemos que el 1 corresponde al rumen, el 2 corresponde al retículo. Fíjense que el esófago desemboca entre retículo y rumen justo en la unión, y entre esófago y retículo y rumen se encuentra el cardias. El 3 es el omaso y el 4 es el abomaso. El rumen, el retículo y el omaso presentan mucosa de tipo aglandular y el abomaso mucosa de tipo glandular. Más adelante vamos a volver a profundizar sobre estos conceptos. Empezamos a analizar cavidad por cavidad. Vamos a empezar por el rumen. La función del rumen es llevar a cabo la fermentación de los alimentos, la absorción de los AGV, que son los ácidos grasos volátiles, ya van a ver en teórico cómo se producen, y la participación en la regurgitación. La regurgitación es la vuelta del alimento desde el retículo rumen hacia la boca. El rumen es la cavidad más voluminosa, se ubica hacia el lado izquierdo en su mayoría del animal, como lo vimos en la vista lateral izquierda, y presenta pilares musculares, que son esos como pliegues que se ven en la parte interna del rumen, que permiten la movilidad del contenido ruminal. Esos pliegues delimitan sacos ruminales, que son como divisiones incompletas que presenta el rumen. También vamos a ver los nombres y las características de cada uno. La mucosa interna del rumen se encuentra revestida por papilas filiformes. Estas papilas aumentan la superficie de absorción de los AGV generados por la fermentación de los alimentos y le confieren a esta cara interna del rumen este aspecto tan característico de toalla. Recién dijimos que el rumen presenta pilares que lo subdividen en distintos sacos. Esos pilares son áreas donde no hay papilas filiformes. Mencionamos que había pilares que dividían el rumen en distintos sacos y agregamos ahora que esos pilares que se proyectan hacia adentro del rumen y que carecen de papilas se corresponden con surcos que son visibles en la superficie externa del rumen. Entonces, estos surcos, al igual que los pilares, unos están por fuera y otros están por dentro,
delimitan a los distintos sacos ruminales, que son las divisiones que tiene el rumen. Tenemos dos imágenes, la A, que es una vista izquierda del rumen, y la B, que es una vista derecha, donde también observamos, además del retículo rumen, el omaso y el abomaso. Vamos a empezar con el surco longitudinal. Existen dos, el surco longitudinal derecho y el surco longitudinal izquierdo, que dividen el rumen en dos sacos, el saco dorsal y el saco ventral. El saco dorsal es el número 3 y el saco ventral es el número 4. Luego sigue el surco craneal, representado en la imagen con el número 5. Podemos observarlo en la figura A, que es la vista izquierda. Y ese surco craneal divide al atrio del saco ventral. El atrio es el número 6 y el saco ventral era el número 4. Luego tenemos los surcos coronarios, dorsal y ventral, con los números 7 y 8 respectivamente. Estos surcos coronarios delimitan a los sacos ciegos, caudo dorsal y caudo ventral. Se denominan sacos ciegos porque son la última porción del rumen, y el caudo dorsal o caudo ventral hacen referencia a que se ubican hacia caudal del rumen, uno en posición dorsal y el otro en posición ventral. Les dije que en esta foto también se podía ver el retículo, que es el número 11, que se puede ver tanto en la vista derecha como en la vista izquierda. El omaso, que se puede contemplar solamente en la vista derecha, es decir, en la figura B, con el número 12. El abomaso, que se ve en la vista derecha, o sea, la B, con el número 13. Y por último, el número 14, que se puede observar en ambas vistas, que corresponde al esófago. En esta foto vemos el aspecto del contenido ruminal. Podemos ver que es un contenido sumamente acuoso, que hay partículas de distinto tamaño. Fíjense que también se observan granos enteros. Y repasando vemos el aspecto de toalla de la mucosa ruminal. Este aspecto de toalla se debe a la presencia de papilas filiformes, cuya función es la absorción de los AGV producidos en la fermentación ruminal. Seguimos con la segunda cavidad del estómago de policavitarios y esta es el retículo. La función del retículo es participar en la fermentación de los alimentos, en la absorción de los AGV y también participar en la regurgitación de los alimentos. En el retículo se encuentra el surco reticular o gotera esofágica, que es una estructura anatómica temporaria que se forma en el caso de los terneros lactantes. En el libro está explicado cuáles son los estímulos que dictaminan la formación de la gotera esofágica y cuál es la funcionalidad de la misma. Si vemos la mucosa del retículo, podemos observar que la misma está compuesta por crestas de 1 centímetro de altura aproximadamente, que delimitan celdas. Estas crestas y los fondos de las celdas, a su vez, presentan papilas de menor altura que también contribuyen a la absorción de los productos de la fermentación. Estos productos de la fermentación no son más ni menos que los AGV. Esta mucosa con crestas, con celdas, da el aspecto de un panal de abejas. La siguiente cavidad es el omaso, cuya función es la absorción de agua para la deshidratación del alimento y la concentración del volumen. Vimos recién que el contenido ruminal tenía muchísima cantidad de agua, entonces el omaso lo que hace es absorber esa agua para poder deshidratar y que el contenido que pase al abomaso sea mucho menor. El omaso se caracteriza por su forma elipsoidal y presenta láminas de distintas longitudes. Es por eso que el omaso se denomina también libro o librillo. Como dijimos recién, entonces el omaso se compone internamente por láminas.
láminas que de acuerdo a su longitud son de primer, segundo y tercer orden. Y estas láminas se encuentran tapizadas por abundantes papilas cornificadas. Entonces, entre las láminas, el alimento queda atrapado y ahí es donde es deshidratado. En esta foto vemos el contenido del omaso. Fíjense que a comparación de la foto que vimos en el contenido ruminal, el contenido del omaso está mucho más seco y esto es producto de la función del omaso de la deshidratación del alimento y la concentración del volumen. Fíjense que el alimento queda retenido entre las láminas y se puede observar la presencia de algunos granos enteros. Por último, el abomaso es la última cavidad que vamos a estudiar y su función es la digestión enzimática. Habíamos dicho que como presenta mucosa glandular, es análogo al estómago de los monocavitarios. Dijimos recién que la mucosa del abomaso es de tipo glandular y que presenta glándulas fúndicas. Esto significa que esta mucosa tiene la capacidad de secretar enzimas digestivas, enzimas que son propias del animal, para llevar a cabo la digestión de forma análoga, similar o parecida a como lo hacen los monogástricos. Fíjense que el abomaso se comunica con el omaso a través del orificio omaso-abomasal, que se encuentra señalado, y luego hacia caudal se relaciona con el intestino delgado, con su primera porción, que se denomina duodeno, por medio del esfínter denominado píloro. Fíjense también que la mucosa del abomaso es lisa, presenta pliegues que son más abundantes en la primera porción del abomaso y son menos frecuentes hacia la región pilórica. Esta región pilórica es la región que está cercana al píloro, por eso se denomina así. Entonces la mucosa glandular del abomaso estaba compuesta por glándulas fúndicas, análogas a las de los animales monocavitarios. Y vamos a ver ahora la estructura de una glándula fúndica. La glándula fúndica está compuesta por células superficiales, que son las células que están más cerca de la luz del abomaso, y estas células superficiales son las encargadas de la secreción del mucus. A continuación siguen las células parietales, que son las encargadas de secretar ácido clorhídrico, y hacia la base de la glándula fúndica se encuentran las células principales, que son las encargadas de secretar pepsinógeno. El pepsinógeno es la forma inactiva de la pepsina, que es la enzima encargada de la digestión de las proteínas en el abomaso. Esta pepsina, en realidad este pepsinógeno se transforma en pepsina cuando al pasar por la glándula fúndica entra en contacto con el ácido clorhídrico. En esta foto vemos el aspecto del contenido dentro del abomaso. Vemos que tiene mucha menos cantidad de agua en relación al contenido del rumen y está más húmeda en relación al contenido del omaso. Eso es producto de los jugos gástricos que se vierten en este nivel. Vemos que hay presencia de granos enteros. Eso cuando vean la parte de fisiología digestiva en teórico van a entender por qué. Y también vemos que la mucosa es mucho más lisa y más brillante, producto de que es menos cornificada que la mucosa que vimos en el retículo, en el rumen y en el omaso. Para terminar, hacemos una comparación de la mucosa de todas las cavidades. En primer lugar vimos el rumen, cuya mucosa es de aspecto de toalla, por las papilas filiformes que aumentaban la superficie de absorción para los AGB. Esta mucosa es de tipo aglandular. En segundo lugar vimos el retículo. El aspecto de su mucosa era como un panel de abejas, producto de las crestas que presenta, crestas que forman celdas, y a su vez estas crestas y la base de estas celdas presentaban papilas chatas. Esta mucosa también es de tipo aglandular.
Luego vimos el omaso, que tiene aspecto de libro, ya que tiene láminas de distinta longitud, y estas láminas se encuentran recubiertas por papilas cornificadas. Esta mucosa también es de tipo A glandular. Y por último vimos el abomaso, cuya mucosa es lisa y es brillante y presenta pliegues que se hacen de mayor frecuencia en la porción inicial del abomaso, y su mucosa es glandular. Significaba que era glandular porque el animal puede secretar enzimas propias a nivel de esta cavidad, y la función es análoga a la del estómago de los monocavitarios.